de regreso en Evas Urbanas. Hoy contamos con la presencia de la psicóloga, tanatóloga Ligia Joven, que reside en la ciudad de Miami, pero nos visita constantemente en nuestro país porque también es su patria. Bienvenida, Ligia, ¿cómo está? Ay, mil gracias, Cristiana, por supuesto, mi amada Nicaragua, y me fascina siempre estar en tu programa. Muchísimas gracias. He querido también conversarnos a todos y aprender un poquito. Uno de los aspectos más valiosos de estar en un medio de comunicación es poder, de alguna manera, llevarnos temáticas que nos lleven a la reflexión, que nos hagan ser mejor como personas, como seres humanos, y promover la tolerancia y la armonía, que es la que todos deseamos, la paz. En cuanto a la religión, en cuanto a la espiritualidad, es interesante, de alguna manera, conversar un poco sobre estos temas que a veces se tornan controversiales. La religión, me gustaría que usted nos definiera qué es la religión. Bueno, y como lo decía, ¿verdad? A veces pueden ser temáticas controversiales, sin embargo, es importante hablar de esto, de estos temas, ¿no? De estos tópicos, porque a veces puede haber confusión entre lo que es religión, lo que es espiritualidad, y la religión en sí, obviamente, están las grandes religiones del mundo, ¿verdad? Como el hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, el islámico. Entonces, ¿qué sucede? De que son creencias que son dogmas. Generalmente con una religión vino un fundador, se desarrolló en un cierto lugar, entonces son creencias y dogmas de cómo la persona va a vivir su vida. Eso en realidad en algo cortito, ¿no? De cómo la persona va a vivir su vida, y está supuesto a ser la religión algo basado muchas veces obviamente en fe y en la parte espiritual, que esté envuelta la dimensión espiritual, para que podamos, ¿verdad?, entrar en esa profundidad para llegar a practicar la religión de forma real. Porque nosotros podemos practicar la religión llevando a cabo los ritos típicos, ¿verdad?, de cada religión, pero a lo mejor uno lo puede a veces llegar a hacer como costumbre. De eso hablábamos precisamente la otra noche que impartí una meditación sobre la espiritualidad. Entonces hablábamos en qué consistía, ¿no?, la espiritualidad, en qué consistía la religión, si uno podía ser espiritual, si ser religioso, si al ser religioso de por sí tenés que ser espiritual. Y entonces se desarrolló una conversación muy amena, muy profunda, y definitivamente la persona, si entra en solamente está repitiendo el rito, no digamos que vas a misa, ¿verdad?, la religión católica, digamos, vas a misa y vas a la iglesia, porque también hablamos de conceptos de lo profano y lo sagrado, ¿verdad?, que es de acuerdo a nuestra creencia. Cuando uno está, digamos, en la acera de la iglesia, es el terreno profano, según Mircea Eliade, ¿no? Luego, al uno entrar y traspasar el umbral de la iglesia, ya se convierte en sagrado. Entonces, eso obviamente de acuerdo a nuestra creencia. Si sos católico, eso lo sentís. Entonces, ¿qué sucede? Si uno va, digamos, a misa y va con todo el alma, con toda la fe, y te nutrís de esa misa, de ese ritual, es hermoso. Sin embargo, ¿qué pasa si cuando uno va a misa, simplemente por ir a misa todos los domingos, y vas y te sentás, estás chequeando quién entró a la iglesia, cómo anda vestido, cómo se viste? Entonces, no está entrando tu parte espiritual en el ritual. Por eso es bien importante ver de qué forma nosotros integramos nuestra parte espiritual cuando estamos practicando nuestra religión. Al mismo tiempo, la espiritualidad, ¿de qué manera los seres humanos podemos? Porque como bien mencionó usted, no necesariamente por el hecho de practicar una religión tenemos espiritualidad o estamos llegando a nuestra espiritualidad. ¿De qué manera se puede uno llegar internamente a lograr la espiritualidad? Qué lindo. Es un tema tan amplio, y yo impartí por muchos años, vos lo sabés,
clases en la Universidad de Miami sobre religiones del mundo. Yo tengo una maestría en religión y hablábamos siempre, ¿verdad?, esa dicotomía, religión, espiritualidad, cómo desarrollarlo. Y quiero ir un poquito al tema que hablé hace poquito sobre siendo espiritual. Si uno es religioso, a veces uno no es espiritual, y quiero tocar un tema que hablamos fuera de cámara vos y yo. Si uno se considera religioso, ¿cómo es posible? Y eso yo te lo digo del alma. ¿Cómo es posible que no se te dé fácil el perdón? Si te llamas religioso, ¿cómo no es posible que no se te dé fácil el perdón? Que no se te dé fácil el amor al prójimo, que no se te dé fácil el amor a los otros, ser agradecido. Para mí esos son temas espirituales: el perdón, el amor, el agradecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar a esa profundidad de conectar con tu esencia espiritual, desarrollando eso y conectando? Porque bueno, hablando de conexión, ¿verdad? Y eso también hablamos en esta noche de meditación que les compartí antes, que estamos ahora más que nunca conectados. Estamos conectados en Facebook, estamos conectados, conectate, todo el mundo conectado por fuera. Sin embargo, estamos conectados con nosotros mismos, estamos conectados con esa parte espiritual que todos llevamos por dentro. Como le decía Pierre Teilhard de Chardin, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y él habló mucho de la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y hablaba, digamos, que la religión, los dogmas a seguir, la espiritualidad es más amplia. Entonces son temas que es importante darnos el espacio de explorar. No simplemente hacer algo por hacerlo, ya que sea un hábito, no, exploremos. Al mismo cuando rezamos el rosario, recemos el rosario. No, recémoslo, entremos al ritual que es tan espiritual como es el rosario. Es interesante, por ejemplo, el hecho de que el mundo está como está. Leemos las noticias, vemos las trifulcas, vemos los asesinatos, los divorcios, las peleas entre familias, y pienso, ay, ¿cuántos católicos habemos? ¿Cuántas personas que no sean católicas, que tengan su propia religión, que se consideren personas que están en comunión con Dios? Sin embargo, ¿en qué se traduce la espiritualidad? ¿En qué se traduce? ¿En qué comportamiento se traduce el hecho de que yo o que las personas tengan una cercanía con Dios, con el amor, con bienestar, con paz? Y usted mencionaba, por ejemplo, el hecho de que como una persona que sea espiritual, que tenga a Dios en su alma, no pueda perdonar ni siquiera a veces a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su prójimo, y también, por ejemplo, puede haber discriminación en el mundo, si a las personas que son de otra raza o que practican tienen otro tipo de preferencias sexuales, por ejemplo. Entonces, independientemente de que uno no esté de acuerdo con el proceder de otras personas, el hecho de uno tener una comunión con Dios, me imagino que se debe de traducir en la tolerancia que yo debo de tener hacia esas personas. Qué lindo lo que estás hablando, porque eso me recuerda, obviamente, ¿no? Digamos, en el cristianismo, si conocemos la vida de Jesús, fue amor. Jesús fue puro amor. Fue tolerancia. Fue muy tolerante. Entonces, ¿qué sucede? Todo empieza con uno. Porque es importante darnos cuenta cuando no toleramos algo, cuando no aceptamos algo, cuando algo, digamos, es diferente a nosotros, entrar ahí, ese espacio. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros no aceptarlo, no tolerar? A lo mejor es un trabajo espiritual que podemos hacer con nosotros mismos. Cuando hablabas del perdón, Cristiana, que nombraste todas esas personas, ¿verdad? Que a veces se nos es difícil perdonar. Sin embargo, no olvidemos que para muchas personas, basadas en mi experiencia, porque yo hago una meditación sobre el perdón,
me encanta el perdón, para mí es tan importante. Y he notado que la mayoría de la gente, el mayor reto que tienen es no tal vez perdonar a otros, perdonarse a ellos mismos. Perdonarse a ellos mismos, comprender que somos humanos, comprender que cometemos errores y saber darnos amor a nosotros mismos. Y eso empieza con la compasión y con el perdón. Es realmente tan edificante poder uno propiciarse esos momentos de reflexión y buscar de qué manera uno ser mejor, pero al mismo tiempo ser mejor tiene que tener un resultado, tiene que tener también un resultado el hecho de que uno tenga espiritualidad, de que uno tenga contacto con Dios. Si todos tuviésemos verdaderamente el contacto con Dios, este mundo sería maravilloso. Por supuesto, y todo empieza con uno. Por eso que siempre decimos, ¿verdad? Porque a veces uno es fácil criticar a otro. Mira, ese no se comporta espiritualmente, ese no se comporta religiosamente. Sin embargo, no le prestemos tanta atención a lo que los otros están haciendo. Empecemos con nosotros, reflexionemos cómo estamos nosotros llevando nuestra vida, cuáles son los sentimientos que alberga nuestra alma, y si hay algún sentimiento que nos hace sentir un poco incómodo, reflexionemos sobre ello. Dejemos ir ese sentimiento y alberguemos en nuestra alma el perdón, el amor y la compasión. Y la responsabilidad extraordinaria que tienen los padres, porque muchas veces escuchamos cómo las creencias de los padres se la heredan a los hijos, y vemos a veces como padres, no te metas con este X, o promueven el odio, tal vez sin querer, están promoviendo e inculcando en los pequeños sus propias discriminaciones, sus propios prejuicios hacia otras personas. Entonces, tenemos que llevar a la reflexión sobre qué le estamos inculcando a los niños, qué le estamos inculcando a los niños con nuestro ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, de que la madre o el padre están criticando severamente a otras personas, eso creo que es algo en lo que uno tiene que pensar y reflexionar cuando está heredando esos patrones de conducta, y así es como en las sociedades se va generando, se va expandiendo y el mundo está como está. Pero si cada uno de nosotros vamos tratando de rectificar, de componernos, de ser mejor, pues el mundo va a cambiar. Por supuesto, y ¿verdad? Como hablamos, uno empieza el cambio con uno, luego eso se extiende a la familia, eso se extiende a la sociedad, y el mundo obviamente está compuesto de sociedades, y eso lo podemos llevar a un nivel global. Todo empieza con uno. Así de que démonos cuenta como padres que tenemos una gran responsabilidad, como lo decías, Cristiana, porque nosotros damos el ejemplo. A veces le decimos a nuestro niño, no hables así de tu amiguito, y no nos damos cuenta que tal vez nosotros estábamos criticando a alguien y el niño lo escuchó. ¿Cómo le vamos a decir al niño? No lo hagas si uno lo está haciendo. Así que seamos ese ejemplo de paz, ese ejemplo de amor, ese ejemplo de abrir el corazón, porque el amor es la emoción más grande que tenemos. Sin duda alguna, muchísimas gracias. Gracias, Cristiana, encantada. Por compartirnos sus valiosas reflexiones. Usted puede entrar también al sitio web de Ligia Juven, desde donde usted puede comprar además los libros de Ligia y puede escuchar sus mensajes de amor, de esperanza, de paz, también en su canal de YouTube y en todas las redes sociales. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Buenas noches. Buenas noches.